Digamos que la idea que tengo en esta charla de hoy es más que todo mostrarles algunos cambios que hemos procurado hacer en el Departamento de Matemáticas, Física y Estadística, como para mejorar nuestras clases un poco y hacerlas un poco más interactivas y menos tradicionales y de tablero, para tratar de ayudar a los estudiantes a que en esta etapa tan temprana, porque nosotros dictamos en una parte muy temprana de la carrera, pues no haya tanta mortalidad, pero no simplemente por pasarlo, sino porque ellos entiendan mejor, ¿sí? Tenemos una oportunidad muy fuerte utilizando las herramientas virtuales, y pues lo que les voy a mostrar es en particular en física, que es lo que yo dicto, pues algunas cosas que hemos usado nosotros como para complementar estos cursos y que sean unos cursos como más amigables para ellos, sin quitarle la formalidad necesaria que, por ejemplo, un ingeniero debe tener en física. Entonces no podemos bajarle la formalidad, pero sí podemos tratar de buscar otras formas de enseñarles a ellos. Entonces normalmente, digamos, en una clase normal de física uno la comienza, uno tiene que apoyarse en algunos diagramas porque uno dibuja feo, aunque los matemáticos son muy buenos dibujando en el tablero, pero eso toma tiempo. Entonces uno empieza a hablar de ecuaciones, empieza a hablar de interpretaciones, pero el problema fundamental es que pasa, digamos, como si yo les dictara a ustedes esto hoy. Los estudiantes llegan así en blanco, ellos no preparan las clases. Y cuando uno llega a una clase, digamos, de matemáticas o física y tiene que tratar algunos conceptos que requieren como unos conocimientos previos, pues el estudiante realmente no, pues se va a perder. Entonces lo único que hace es recurrir a la falsa idea de que estoy haciendo algo anotando y no entiende nada realmente y está como posponiendo su comprensión para después de la clase. Entonces nosotros sabemos y tenemos claro que es importante que el estudiante prepare la clase, que lea un poco antes de venir. Y pues eso es como una concepción que tiene que ver con el aula invertida, como que yo quiero que el estudiante tenga materiales para que antes de venir a clase él haya leído sobre esto, y cuando yo le diga que esto es un vector unitario o algo así, pues él entienda qué significa eso, yo no me tenga que demorar otra vez explicándole y otra vez hablando y al final pues no se aprovecha la clase realmente. Yo lo que les digo a ellos siempre es, nosotros como físicos, lo que les estamos enseñando a ustedes es la física de hace 200 años, o sea, todo eso ya está escrito, ¿sí? Nosotros no tenemos realmente nada nuevo que de darles a ustedes porque es la fundamentación. Utilícenos más bien para tratar de comprender, no para transmitirles, o sea, todo el conocimiento está ahí, está en YouTube, está en los libros, entonces traten de aprovechar mejor las clases. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que preparen la clase, y para eso, pues normalmente yo les tengo aquí un repositorio con todas las presentaciones del semestre y cada presentación tiene sus ejercicios con respuesta. Y también hay algunos canales de YouTube, el profesor Miguel Ángel tiene un canal de YouTube acá, yo tengo otro, en donde vamos colocando y voy a ir mostrándoles poco a poco cada una de esas cosas. Entonces este, por ejemplo, es el repositorio de presentaciones. Aquí están todas las presentaciones que ellos verían en esta materia, tanto el tema como el taller, porque es que es muy importante que ellos hagan ejercicio. Y los talleres, pues uno los abre, y esos talleres pues todos son sacados de varios libros, porque no queremos que se aprendan los problemas de un libro, sino queremos es que como que entiendan el concepto, y uno les da aquí un resumen y les va dando problemas y respuestas, problemas y respuestas. Y eso está muy bien, digamos, en cierta forma. Uno va a los canales, este es el canal del profesor Miguel Ángel, que tiene algunos videos sobre temas que él graba con su tablet, y yo aquí también tengo organizados para esas mismas presentaciones que tenemos acá, tengo organizados de la misma manera las presentaciones en video, explicando las cosas y también haciendo ejercicios. Entonces todo eso está ahí, voy a agrandarlo un poco. Y pues todo eso funcionaría muy bien si los estudiantes fueran el caso ideal, en donde uno les da los materiales, ellos estudian porque los tienen ahí disponibles y llegan a clase, y eso no pasa. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Pues con el estudiante muy bueno, que él sí estudia, pero uno lo que quiere es como recuperar a esos estudiantes que no son muy buenos y volverlos buenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante realmente, uno le dice, mira, aprender es bueno para su carrera, para su futuro, pero el estudiante tiene un incentivo que es la nota. Y si uno piensa que la nota es mala porque clasifica y no sé qué, pues no la va a usar, pero realmente lo que tenemos que mirar es que hay que alinear los incentivos del estudiante con los incentivos que uno tiene. Entonces, si yo trato de darles algún premio en nota, así sea simbólico, ellos al final luchan por milésimas, ¿sí? Y no se dan cuenta. Así sea simbólico, si yo trato de darles a ellos algún tipo de recompensa por preparar la clase, pues eso hace que la participación aumente mucho. Entonces ahí es donde viene la parte de aula invertida. Si yo le pongo a ellos estos videos, ellos realmente no los van a ver a menos que tengan como un estímulo, que en el fondo es una evaluación, ¿sí? En el fondo es una evaluación sencilla. Yo lo que hago es, les pongo los videos, les digo semanalmente qué videos son los que deberían ver o el tema que deberían estudiar, y al final les hago evaluaciones utilizando Quizzes o EduPuzzle, que es algo que estamos viendo muy recientemente.
Con quizzes me gusta mucho porque en quizzes yo les puedo poner a ellos un tiempo por pregunta. Entonces cuando uno va y mira aquí en quizzes, una de las preguntas les puede colocar un tiempo de 300 segundos, 900 segundos, o sea 15 minutos y cosas así. Y con esto yo lo que estoy tratando de hacer es que los estudiantes se enfrenten ese miedo al tiempo, porque es que resulta que en las evaluaciones, en física nos pasa mucho, que los estudiantes se bloquean por el tiempo. Entonces están nerviosos y además tienen la presión del tiempo, y como ellos nunca estudian presionados en su casa porque están allá en pantuflas y relajados y todo eso, pues llegan a un examen de física normal y se bloquean y les va mal. Entonces pasa lo de siempre, que estudio mucho y me va mal, y estudio mucho y me va mal, entonces el esfuerzo que ellos hacen no se ve recompensado. Entonces Quizzes me permite como meterles ese estrés del tiempo, ¿sí? Y cuando ellos se estresan mucho en el tiempo, pues al final pues ya lo han experimentado tanto que no se frenan tanto en un examen real, ¿sí? Y estos exámenes que yo les pongo ahí a ellos valen máximo en total una unidad, o sea, 1 décima o 2 décimas por pregunta, ¿sí? Son muy poquitos realmente, pero para ellos es muy importante. Entonces esa es la primera manera en que yo hago que realmente vean estos videos con una evaluación antes, y tan pronto ellos llegan a clase ya presentaron esto. Se cierra justo antes de que empiece la clase. Y con eso yo veo y se nota. La participación en estos quizzes es prácticamente el 98%, si no falta el que no participa, obviamente. Y la comprensión de los estudiantes es muy alta. Entonces empieza uno realmente a ver unas ventajas ahí. Y entonces eso implica que yo puedo cambiar la clase. La clase ya no tiene que ser solo tablero y tablero y tablero, sino que como ellos ya prepararon, yo hago un resumen de lo fundamental y empiezo a hacer ejercicios. Entonces los estudiantes empiezan a trabajar por fuera de clase y tienen un estímulo. Entonces lo que sigue es, la clase ya no tiene que ser solamente hablar, sino que empezamos a hacer cosas más interactivas. Nos queda tiempo para hacer eso, porque nosotros tenemos muy poco tiempo realmente para enseñar la física que hay que enseñar. Entonces hay varias cosas que hemos usado, por ejemplo, estos Tinkercad, FastStat para hacer visualizaciones, y les voy a mostrar qué es cada una de esas cosas. Por ejemplo, en circuitos, uno puede venir aquí a esta página de Tinkercad y yo puedo utilizar, vamos a cambiarle un poquito los colores a esto para que se vea mejor. Yo puedo utilizar esta página para crear circuitos que ellos van a conectar en la realidad y que entiendan los conceptos, por ejemplo, que aquí arriba todos están conectados, los de aquí verticales, y que puedan armar un circuito de verdad antes de quemar cosas, porque ellos van al laboratorio y queman todo, ¿sí? Entonces también eso les sirve a la universidad, porque pues ahí queman algo, no pasa nada. Entonces en este caso uno les puede enseñar a conectar las cosas en paralelo, en serie, y uno puede darle a esto clic y ver la simulación. Entonces realmente son experimentos completamente virtuales, pero no son el experimento virtual completamente ideal, en donde todo funciona, porque está programado, sino que si ellos aquí conectan algo mal, ya no funciona, ¿sí? Entonces es muy útil y eso me ha servido mucho para que ellos preparen los laboratorios. Y al final uno puede hacer aquí las correspondencias con la realidad o no. Y también pues hay páginas que les ayudan a uno muchísimo a hacer este tipo de estudios. Por ejemplo, esta de FastStat, uno aquí les puede explicar qué pasa cuando uno conecta o desconecta un inductor, cosas de ese estilo. Aquí abajo él va graficando, pues la resolución no da, pero aquí se ve bastante bien, ¿sí? Les puedo indicar qué pasa si ahora desconectamos una parte del circuito o conectamos otra, porque ellos ya estudiaron la teoría antes de venir a clase. Entonces yo aquí estoy desafianzando y para que lo vean realmente. Entonces es otra cosa que hemos usado mucho y que se ha notado que hace que la comprensión de los estudiantes mejoren bastante. Entonces, por otra parte, también es bueno que ellos vean que cuando uno les habla de las leyes de Newton, por ejemplo, pues eso implica realmente que las cosas se mueven, ¿sí? Entonces hay unas páginas como estas en Visual Python, en donde uno puede programar sistemas, en donde puede ver el movimiento de las cosas. Y aquí les voy a mostrar una actividad que hicimos este semestre con los estudiantes de física mecánica. Era para que ellos trataran de utilizar los conceptos de fuerza centrífuga, fuerza centrípeta y la rotación alrededor de la Tierra, ¿sí? Un satélite. Entonces yo les decía, calculen simplemente a qué velocidad lo deben lanzar para que eso no se estrelle con la Tierra. Y ellos tienen que cambiar aquí un numerito nomás, no tienen que saber toda esta programación, y corren este programa, y cuando lo corren les aparece pues el satélite ahí girando, y si ese en particular funcionó, no se estrelló de nuevo, pero si ellos calculan mal, digamos que le ponen aquí una velocidad más pequeña y lo vuelven a correr, pues el satélite se estrella por allá se estrelló, ¿sí? Entonces es una cosa muy buena porque ellos ven que realmente lo que están haciendo tiene efectos. ¿Dime? Ah, sí. Y lo están lanzando desde el Polo Norte, ¿no? Pero
Pero entonces ellos realmente pueden interactuar con este tipo de sistemas y pueden ver que lo que están haciendo realmente tiene un efecto, ¿sí? No solamente calcúlelo, dígame el periodo, etcétera, sino lo pueden ver. De nuevo repito, todo esto se puede hacer es porque uno tiene tiempo, porque los hizo trabajar afuera. O sea, la clave es hacerlos trabajar por fuera de la clase, porque tenemos muy poco tiempo en la clase para poder explicar y hacer esto y demás, ¿sí? Bien. Entonces digamos que esto es una de las cosas que hemos metido como nuevas en nuestras clases. En matemáticas hay otras que vamos a ver más adelante. Y además también es clave en física y en matemáticas que ellos hagan muchos ejercicios. Si ellos no hacen ejercicios, realmente, aunque digan que entendieron, eso es mentira, ¿sí? Y eso se refleja en los exámenes. Cuando uno los hace talleres, pues uno tiene problemas porque se da cuenta que en los exámenes no están entendiendo. Y si se ponen a hacer talleres, tiene otro problema y es: tengo 100 estudiantes, les mando talleres de 20 preguntas y yo cuando califico todo ese montón de problemas, ¿sí? Entonces, eso también hay que pensarlo, porque es una cuestión logística. Y hay que buscar maneras en que eso se califique solo realmente, ¿sí? Eso toca buscarlo. Entonces hemos hecho Kahoots, pero Kahoot tiene un problema en física y es que el máximo tiempo de preguntas creo que son 2 minutos. Y uno les va a hacer, o sea, si uno hace preguntas en física de 2 minutos, son preguntas muy triviales. Pero si uno quiere que ellos obtengan, por ejemplo, ese periodo, el hecho de que ellos tengan que escribir ecuaciones, despejar, les toma más de 2 minutos. Entonces no me serviría el Kahoot en principio. Entonces la trampa que hemos hecho es que hacemos la misma pregunta 2 veces. Entonces la primera vez la pregunta simplemente no tiene puntos, todas las respuestas son correctas. Yo no sigo, sino que yo paro acá y les pongo el enunciado a los estudiantes ahí y les doy el tiempo que yo considero apropiado. Y ellos se ponen a trabajar. Y luego la siguiente pregunta sí tiene una respuesta correcta, sí les da premio, y ahí sí tienen que pues, escoger la respuesta que es apropiada. Entonces yo puedo volver esto un Kahoot de 15 minutos por pregunta o algo así. Entonces simplemente se repite la misma pregunta 2 veces, la primera no tiene puntaje y la segunda sí lo tiene. Y al final el reporte de Kahoot en Excel, bueno, en el CSV que eso me bota, pues yo simplemente extraigo los que respondieron bien la segunda versión. Entonces con eso he logrado hacer algo muy útil, y los profesores que lo han hecho también, y es que normalmente nos decía: vamos a hacer un taller hoy de preguntas, y uno se pone a hacer las preguntas y siempre eran los juiciosos los que estaban trabajando y el 90% del grupo en celular, ¿sí? Y ahora, como esto también son bonos, porque alineé el incentivo de la nota con esto, esos son bonos, el 100% se vincula, hasta los más vagos están ahí trabajando, ¿sí? Tratando de sacarse un bono, porque ellos saben que esos bonos al final, así sea una milésima, los salva, ¿sí? Entonces eso ha hecho, por ejemplo, acá, o sea, no voy a decir quiénes son los vagos, ¿sí? Pero hasta ellos estaban trabajando, tratando de sacar y participan. Y aquí es muy bueno porque yo llego, digamos, hacemos esto, les doy el tiempo, después seleccionan y ahí paramos y explico el problema. Y como todos lo hicieron o todos le trabajaron algo, tiene una retroalimentación inmediata a lo que están pensando. Entonces ahí tienen sus notas y así es como hemos implementado como el Kahoot. Y ha sido buenísimo porque además esto sale el reporte, yo solo paso eso y lo copio en la tabla, ya están las notas y se acabó. Y me gasto 15 minutos más y no tengo que calificar, que eso es clave. Y lo puedo aplicar en los grupos, etc. Eso es algo que el profesor debe conocer, la curva de olvido. Y es que además no solo nos tenemos que quedar con que trabajen antes, con que hagan ejercicios en la clase, sino que además hay que hacerles una cierta repetición espaciada de los temas. Y la verdad es que en física nos toca, en matemáticas, hacer evaluación constante. Si yo me pongo a esperar, porque me da pereza calificar, hacerles evaluación justo antes de que se acabe el corte, tengo un montonón de tema y normalmente lo que eso significa es que el estudiante está atrasado, o sea, no ha entendido este capítulo y estamos 5 capítulos adelante. Y ese desfase es muy feo porque el estudiante, pues, o sea, no tiene sentido. Yo como profesor estoy muy adelante y él está simplemente asistiendo a sobrevivir, pero no entiende nada. En cambio, si lo podemos evaluar constantemente, el estudiante va como a la velocidad del profesor, más o menos, y estudia menos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, teniendo en cuenta que el estudiante va a olvidar, o sea, sale de clase y básicamente olvida casi todo, ¿sí? Es recordarle al otro día, preparación de clase, taller y evaluación. Y entonces le estamos haciendo para que más o menos olvide, o bueno, más o menos recuerde al menos el 50%, o sea, lo esencial, ¿sí? Al menos. Eso es una ganancia gigantesca, porque ellos olvidan el 90%, ¿sí? Pero implica una cosa: si yo hago tanta evaluación, ¿cuándo califico eso? Y hay otra cosa importante. En nuestros cursos, bueno, en la universidad todos los estudiantes están muy seguidos, ¿no? Y entonces hay mucha copia también. Pasa eso, ¿sí? El estudiante siempre se copia el del lado. En cualquier tipo, en el laboratorio de física o en los salones tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo hacer para
evaluarlos constantemente, minimizar la copia para que realmente veamos el progreso de un estudiante, ¿sí? Sin ponernos con tanta vaina logística de que los tenemos que sentar aleatoriamente y yo controlo y no sé qué. Entonces hay dos maneras principales. Virtual Sabana, obviamente, que puede generar uno exámenes al azar con preguntas programadas, pero a mí me cuesta mucho escribir, o sea, me demoro mucho creando una pregunta en Virtual Sabana. Y nosotros tenemos un banco de preguntas en Python que puede escribir a LaTeX, que es un sistema que saca ecuaciones y todo eso muy bonito. Y entonces lo que creamos fue un sistema que nos genera exámenes con las versiones que queramos, con las opciones de solución y organiza las respuestas de forma aleatoria. Entonces, digamos, si yo tengo la misma versión de preguntas, aquí me aparecen al azar, las opciones de respuesta de este son diferentes a este y además están revueltas. Entonces, si él ve que el 1 es igual al 3, en el enunciado las opciones de respuesta son diferentes y están mezcladas. Entonces, realmente al estudiante se le complica mucho empezar a mirar al lado porque ve lo mismo pero con otras respuestas y entonces se confunde y entonces mejor se centran ahí. No elimina la copia, pero la minimiza un montón. Entonces, aquí no se alcanza a ver, pero ya les muestro un PDF. Ese es el mismo examen generado con ese sistema, pero mejor les muestro un PDF acá. Pero cuando yo miro el examen como tal, acá yo tengo, por ejemplo, que Calve tiene un radio de 1.73 centímetros. Este lo tengo con una sola versión. Lo voy a poner aquí en varias versiones y mientras tanto les voy explicando. Acá voy a crear dos versiones y lo voy a poner a trabajar. Entonces, este sistema que nos inventamos tiene dos opciones. Primera, yo quiero calificar rápido. Esto es impreso. Tiene una ventaja de que sea impreso es porque no dependo de la red. Muchas veces hemos tenido problemas con la red en Virtual Sabana y no llega al aula virtual. Mientras nos entregan el aula virtual perdemos 20 minutos y el examen era en una clase de 1 hora, entonces ya no alcanzábamos y cosas así. Entonces es bueno a veces poder imprimir. Entonces en este problema, por ejemplo, este sistema nos va botando, esta es la versión que se le entrega al estudiante y esta es la versión que nos marca la respuesta para nosotros calificar rápidamente, ¿sí? Y además estas respuestas que están acá no están programadas como al azar, están programadas como el estudiante normalmente no pone las unidades, entonces le da esta opción. O el estudiante normalmente comete un error en tal parte y le da esta opción, o sea, uno puede rastrear los errores. Y ahí pasa que a veces el estudiante le dice a uno, profe, pero es que yo lo hago de una manera y ahí está la opción, y lo hago otra y ahí también está, y lo hago otra y me salen 3 respuestas y todas están ahí. Y yo le digo, pues eso implica que lo estás haciendo 3 veces mal, o sea, uno lo debe hacer de una manera que le dé bien, y lo puede hacer de muchas maneras, pero le tiene que dar lo mismo. Porque uno no puede pensar que un problema de física o matemáticas dependa de cómo yo lo haga. Debe dar la misma respuesta. Entonces eso refleja dudas de los estudiantes. Entonces esto lo calificamos muy rápido realmente. Podemos clasificarlos con competencias, que es otra de las áreas en las que se está trabajando en física y matemáticas y estadística. Y ahora sí les puedo mostrar. Aquí ya generé 2 versiones de este examen. La primera versión, miren que la primera pregunta dice un resistor no sé qué, 403. Y en la segunda versión me apareció otra pregunta completamente diferente. Y es una versión diferente, pero yo tengo las calificaciones aquí rápidas para hacerlo rápidamente. Entonces el estudiante ve al lado y es un examen diferente que el del lado. A mí no me costó mucho realizarlo, realmente ya tengo las preguntas hechas. Y pues básicamente lo que obtengo acá, gracias, es una evaluación muy individual donde yo puedo rastrear los errores y donde puedo calificar rápido, y el estudiante tiene retroalimentación rápida, que eso es clave. O sea, que el estudiante sepa rápidamente en este tema en que estoy mal. Entonces, normalmente la evaluación docente a nosotros nos llegan que están contentos porque les devolvemos muy rápido las evaluaciones, pues, pero es por esto. Si fueran preguntas abiertas que uno se tiene que sentar a leer, pues obviamente yo no le puedo entregar esto al otro día. En cambio, con este sistema lo podemos hacer muy rápidamente. Entonces ahí tenemos como todos esos aspectos unidos para hacer estos exámenes, y realmente, digamos, esto obviamente tiene un montón de variables correlacionadas, pero cuando yo miraba la estadística de los estudiantes, cuando yo entré a la universidad hasta el año pasado, la nota promedio más o menos se estabilizó por esta zona. Al principio empezó muy mal porque yo llegué enseñándoles como si fueran físicos, entonces eso se murió todo el mundo. Sí. Pero después yo también fui ajustando, ya fui aprendiendo, y el número de estudiantes se estabilizó más o menos, en general se quedó como en 4 de los que pierden. Entonces, obviamente aquí hay muchos factores que influencian, sí, mi propia evolución como profesor, los grupos mismos cambian a veces,
Pero en general esto de la evaluación constante, aquí eran como preguntas abiertas y todo ese tipo de cosas. Esta evaluación me ayudó mucho a que los estudiantes empezaran a entender más, ¿sí? Aprender más. Y de nuevo, pues al final uno alinea todo esto con sus incentivos. Los Kahoot son bonos, los quizzes son bonos que se le meten a estos quizzes finales. Entonces los estudiantes están todo el tiempo trabajando, siempre dicen al principio que lo hacemos trabajar mucho, pero al final agradecen mucho porque esa es la única manera en que realmente entendieron, ¿sí? Y últimamente lo que están haciendo ya los profesores de matemáticas y física es utilizar las tablets para realmente volver estos tableros como digitales. Entonces ya no utilizan el tablero con marcador, sino que utilizan sus tablets o las Wacom, algunos de ellos, y graban sus clases. Les voy a mostrar aquí algunos PDFs, no sé si lo tengo abierto acá, un momentico. Esto es, por ejemplo, un PDF que genera un profesor que dicta cálculo diferencial para sus estudiantes. Esta es la página 15 y en ese es su tablero, pero los estudiantes se llevan esto y él puede grabar la voz también, ¿no? Entonces el estudiante no tiene que andar tomando notas, pero aquí están, más bien presta atención. Y él aquí enlaza a algunas actividades con GeoGebra, que es un software muy útil que le permite a los estudiantes interactuar realmente con las cosas. Entonces uno, por ejemplo, puede poner a un estudiante aquí está comparando la derivada, la recta tangente con un promedio, y uno puede empezar a mover este tipo de cosas. Esto está en internet, esto es libre, o sea, un estudiante lo abre en su celular o en el computador, y ellos pueden empezar a realmente ver esos conceptos, cómo se aplican en diferentes tipos de cosas. Entonces, esto se está haciendo, y yo creo que sería una buena oportunidad para que después un profesor de matemáticas viniera a contarles realmente cómo se hacen este tipo de cosas, porque GeoGebra es muy poderoso no solamente para este tipo de cosas, sino para otras. Y esto es lo que se está haciendo actualmente por parte de los profesores. Entonces los estudiantes realmente tienen un tablero digital donde el profesor está escribiendo, pero pues es simplemente utilizar una tablet, ¿sí? Una tableta digitalizadora, y pues ahí tienen todos sus apuntes. Entonces todo este tipo de cosas que hemos hecho acá van orientadas precisamente a que el estudiante deje esa forma también tradicional de ver los cursos como salgo del salón y no me vuelvo a ver con esto hasta que vuelva o vaya a una evaluación y estudio por la noche anterior, sino que uno todo el tiempo los tiene así trabajando, tiene sus premios, sus recompensas, preparan clase, puedo dictar mejor los temas, puedo dedicar más tiempo a hacer ejercicios, los hago trabajar más a ellos, que finalmente es lo que hace que ellos aprendan, y al final pues todo esto es utilizando un montón de herramientas digitales, ya sea programadas por uno o que ya existen, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo. Eso es como el overview de lo que estamos haciendo acá, y muchas gracias por su atención. Gracias. Excelente, gracias por compartirlo. Y te quería preguntar, este último ejemplo que pusiste, ¿utilizan los tableros digitales que están en la universidad? No, simplemente conectamos la tablet al proyecto. Okay. Y ya, exacto. Porque es que, digamos, lo que pasa es que con los tableros digitales le dan esos apuntes al estudiante, se lo manda por correo un PDF. Sí, exactamente, se va subiendo automáticamente. También se puede grabar la clase, como hace el profesor Miguel Ángel. Muchos de estos videos que yo les mostraba al principio que tenemos en el canal de física son realmente videos grabados con la tablet, screencast, y uno va anotando cosas ahí, va explicando, y ellos tienen pues todo eso ahí disponible. Entonces, realmente, porque es que los estudiantes se engañan mucho al decir que están tomando apuntes y que están entendiendo, eso es mentira. Ellos realmente, si preparan una clase, ellos llegan es como a afianzar. Cuando se pone mucho a tomar datos, a tomar apuntes, uno no necesariamente está seguro de que estén entendiendo. Entonces uno les dice, no, yo les envío esto, no se preocupen, presten atención. Y bueno, hay otras técnicas que uno utiliza como para vincularlos. Yo pongo ahí el Random Generator de Google y sale un número al azar, y ese número sale de la lista y lo mando al tablero. Porque antes utilizaba una moneda y cara o sello y dividía el salón así en dos, pero esa moneda yo no sé por qué a veces salía cara o algo así. Entonces creían que se la tenía montada a alguien, ¿sí? Aunque a veces cuando quiero pasar a alguien sí utilizo la moneda. Sí, hay gente que está viendo la Champions o algo así, entonces llego y como no la podemos ver todos, entonces los paso adelante para que se vinculen. Y casi siempre pasa cuando paso los vagos es que me dicen, es que yo no entiendo nada de ese tema. Y bueno, primero le digo, ¿y entonces por qué está en el celular? Con más razón debería estar prestando atención. Pero lo paso obligatoriamente, de todas maneras, les doy un bono, ¿sí? El incentivo, o sea, eso tiene que existir. El incentivo para ellos, uno sabe que el incentivo es el aprendizaje, pero ellos todavía no entienden eso. Para ellos el incentivo es la nota. Entonces les doy un bono, y cuando después el estudiante pasa y sufre y le da pena y todo eso, pero hace las cosas y vuelve, entendió más.
y antes agradecen, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas como, en cierta manera es bueno para uno porque uno baja un poco su trabajo y se vuelve más como que ellos son los que trabajan, que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Eso es como la idea. Entonces sí, son PDFs que se lo entregan. Profe William, ¿podrías poner una de los tutoriales, pero mirando un poco más como el software? Porque lo curioso de la aplicación es que queda como en color gris y cuando le dice play va escribiendo encima. Sí, ya tenemos. Una cosita que me hiciste acordar acá es que es muy importante, nosotros como grabamos clases, esos estudiantes tienen una attention span muy pequeño, ¿sí? Entonces son, ay no, yo solo puedo ver 7 minutos máximo de video, si no me canso. Entonces pues páuselo y vaya y vuelva, ¿sí? Es un video, es un video. Y aún así dicen, no, es que no sé qué. Puede subir un poquito la velocidad. Sí. Demora menos. Claro. Sí, le ponen en 1.5x o algo así, pero ellos no, sinceramente, o sea, uno habla mucho de la generación digital, pero ellos realmente son como más bien como sociales digitales, o sea, como chismosos digitales, son muy buenos, Facebook, Instagram y esas cosas, pero ya en estas cosas tecnológicas ellos son muy malos, ¿sí? Entonces una cosa que hemos hecho es ponerle los índices de contenido a los videos. Entonces si ellos quieren estudiar específicamente el capacitor con dieléctrico, entonces no tienen que ir como cuadrando, sino le dan clic acá y eso lo lleva inmediatamente a esa zona del video. Porque el video tiene un problema y es que no tiene como ese índice de los libros. Y esto es muy sencillo de hacer realmente, ¿sí? En la descripción del video. Eso también es un consejo. Entonces ahora sí, volviendo a tu pregunta, ¿a los PDFs que los profesores envían? Sí, o ese screencast que haces. Mostrar el screencast. En esos mismos videos. ¿Acá? Sí. Eso es un screencast. ¿Qué querías ver? Y la herramienta que utilices para el screencast. Ok. Cada profesor lo utiliza, depende también de la plataforma. En las tabletas Android, yo utilizo una que se llama AZ Recorder y eso permite pausar y cosas así. Yo no sé qué utiliza usted ahí en el iPad. Eso, Explain Everything. Eso, Explain Everything. En las tabletas digitalizadoras es con el mismo software de Wacom y en un computador, esto está grabado en un computador, yo utilizo uno que se llama OBS, Open Broadcast Software, creo, sí. Este funciona, es multiplataforma, realmente funciona en Windows, Linux y Mac. Es supremamente útil, uno puede ponerlo a grabar una parte de la pantalla, solo ciertas ventanas, mezclar otro input de audio, pero la forma más sencilla pues es perfecto para hacer este tipo de screencast. Uno simplemente graba, escribe no sé qué y luego lo manda a YouTube y listo. Eso es lo que utilizamos. Sí, está bien. Hemos explorado con otras screencasts Somatic, pero tienen limitantes. Este, por ejemplo, deja grabar absolutamente todo y no pone ahí ningún logo ni nada de eso. Es completamente open source. Entonces digamos, ¿Descargar el programa en el computador? tú lo descargas, sí, tú lo descargas y lo instalas localmente. Entonces si tienen computadores de la universidad tendrían que pedir que se los instalaran. Pero también hay una versión portable. Yo dicté en la maestría hace unos días unos cursos y yo quería grabar la clase, entonces yo descargaba la versión portable y lo metía ahí y lo ejecutaba y ya, no hay problema. El problema es que el computador no tiene micrófono, entonces quedan los videos sin sonido. Pero los estudiantes decían, no importa, porque era una cosa de programación, entonces ellos tenían que ver, querían más ver que escucharme. Bueno, yo no sabía que no les gustara mi voz, pero... Pero bueno, se puede una versión portable si no lo pueden instalar también. Buscan ahí OBS Portable y listo. Profe, respecto a la metodología, como aula invertida, ¿la recomiendas? Sí, lo que quiero decir es, el aula invertida no lo podemos llevar al extremo de que sea completamente la clase invertida. Pero me parece que es un complemento supremamente importante para que el estudiante, por lo menos en nosotros, prepare el 80% del tema. Eso ya está en los libros, pero ellos no lo estudian. Eso está en YouTube, pero ellos no lo ven. El aula invertida para mí ha sido clave para que ellos preparen la clase y yo llegue simplemente a afianzar conceptos, porque es que los temas son muy amplios y el tema es muy reducido. Entonces el aula invertida me ha servido a mí para sacar ese tiempo de la clase y pues mandarlo al tiempo en la casa, que tiene que ver con los créditos de un curso. Ellos tienen un trabajo independiente que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces el aula invertida, por supuesto que la recomiendo. Yo no creo que las clases de física o matemáticas se puedan completamente invertir. Hace falta que el profesor esté
como agente, digamos, como que hace la forma sucinta de la presentación, vuelve a resaltar lo que es esencial y empieza a practicar con ejercicios. Entonces el aula invertida me ha permitido a mí es como ahorrar esa parte del tiempo de la exposición que siempre se hace cada semestre. La factorizo para que se amorticen los semestres y más bien dedico la parte de lo fundamental y que les quede lo esencial. Entonces sí la recomiendo sin llegar al extremo de que todo se tiene que invertir. Como un profesor, esa es una pregunta más reflexiva, como un profesor que es formado, digamos, con determinadas estrategias didácticas, ¿sí? Que lo mostrabas en el cuadro de las notas y lo del número de estudiantes repitentes, o bueno, como se dice la expresión, sí, hace clic con un proceso, digamos, de innovación de su práctica personal, que lo dijiste en un momento, dijiste, claro, yo llegué y entonces hubo bastante mortalidad porque tal, y luego entonces comencé a cambiar. Pues yo creo que es un proceso en el que uno tiene que ser un poco reflexivo. O sea, yo por ejemplo empecé con la parte de la evaluación constante y hay varios motivantes. Hay un motivante que a mí me afectó mucho y era como el cansancio que yo tenía todo el tiempo calificando y la cara, y mi esposa se burlaba de mí porque me decía, es que tú te pones como brava y haces unas caras, entonces, porque uno estaba así calificando y uno, pero ¿cómo así? Porque uno empieza como, pero yo les dije que no hicieran esto y lo hicieron, y se los dije varias veces y lo anoté que no, y lo hicieron ahí, entonces yo sentía como que era inútil lo que estaba haciendo, en parte, sí, esa una decepción, y pues que al final los estudiantes también se decepcionaban porque igual les iba mal. Entonces ahí era como, ¿qué debo hacer? Y lo que me di cuenta es que debía tratar de hacer cosas que me ahorraran tiempo a futuro. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que este sistema de evaluaciones, que ya llevamos un tiempo con eso, me ahorraba tiempo a futuro, porque yo dedicaba mucho ahorita haciendo las preguntas, programándolas, eso requería tiempo. Pero es que el otro semestre no tenía que hacer todo otra vez, solo tenía que hacer el 10% de eso. Y el otro semestre el 10% de ese 10%. Entonces realmente ya son mejoras marginales, entonces realmente yo a futuro estaba ahorrando tiempo, entonces al final sí me veía beneficiado en esa parte. En cambio, si yo siempre dicto con tablero, pues yo cuando borro el tablero me estoy condenando a que el otro semestre tengo que volverlo a hacer. Entonces ese es el punto, o sea, como pensar que la cuestión no solamente de pasar a más gente en eso, sino que tiene realmente efectos a futuro. Entonces poco a poco uno va metiendo de a pocos, hay que trabajar en grupo porque, por ejemplo, el banco de pruebas mío era muy reducido. Cuando me uní con Miguel, pues creció más, porque los estudiantes también hacen mercado negro, ¿no? Entonces ellos tenían un mercado negro de preguntas y lo venden. Entonces hay muchos profesores que son, no le tomen foto, guarden los celulares, es el parcial. No, vas a entregarles todo, porque al final nosotros teníamos como 150 preguntas, pero generadas al azar, se generaban miles de exámenes, ¿sí? Entonces al final yo veía estudiantes vendiendo el banco de preguntas de nosotros con unos mamotretos así, y yo decía, súper bien, porque igual están estudiando. Y como la semilla del generador aleatorio depende del semestre, pues este semestre es que los estudiantes en general, ellos creen que nos están ganando, ¿no? Pero en general el estudiante malo, que no estudió, si yo cojo el mismo problema y se lo pongo ahorita, pero le cambio dos cosas, casi que no lo puede hacer, porque él se está aprendiendo los problemas. En cambio, el estudiante que comprende, porque trabajó y todo eso, lo puede hacer y antes se siente beneficiado y se siente premiado, porque estudió, lo vio y le salió, hubo un cambio, pero él sabe cómo hacerlo. Entonces es un premio así de ese estilo. Entonces yo creo que al final uno siempre debe pensar si esto yo pudiera pensar de otra manera, que no solo los beneficia a ellos, sino a mí también, tener en cuenta que va a costar al inicio un poco, porque digamos no es maravilloso y de repente pasa. Una aula invertida también requiere un trabajo previo, pero hay que pensarlo a largo plazo, o sea, en 3 semestres tengo que volver a hacer esto mismo y tal vez la respuesta es no. Entonces la respuesta es tengo que hacer mucho menos. Entonces si uno cambia su ventana puede ver ese incentivo para uno también empezar a cambiar. Yo creo que es eso. Y que se aprovecha el tiempo de la clase mismo para resolver esos problemas. Las dudas, sí, porque el estudiante suele estudiar el día anterior al examen y se le ocurren las dudas a las 2 de la mañana. Si es que se le ocurren, porque a esa hora ya están todos cansados y leen y no. Porque uno les dice, usted tiene que dormir, es importante dormir para su proceso de aprendizaje. Usted es importante que organicen su horario. Sí, y salen y igual, o sea, les da lo mismo porque son muy jóvenes. O sea, es una cosa como la condena de pasar por las mismas experiencias. Uno trata de decirles, si usted hace A, B y C, le va bien, no haga el resto, haga esto. Pero ellos no, ellos intentan E, luego F, luego Z, porque la experiencia,
porque sienten como que se me está echando cuentos, la experiencia a veces la necesitan, entonces la idea es como dentro de esa experiencia externa meterles también que tienen que estudiar. Bien, aquí con nosotros se encuentran varios profes que han usado la metodología. Estoy mirando al profe Jerónimo, si quieres animarte a contarnos algo, la profe Luz Mireya, o de pronto otros profes que digan, yo lo intenté, lo usé. Sí, la metodología. Yo he escuchado al profe y todo el tiempo me sentía identificada con él porque pues yo manejo la asignatura de, bueno, se llama Ciencias Básicas para el primer semestre de Enfermería y Fisioterapia, pero es un módulo de física, biofísica, un módulo de química, uno de biología y otro de bioquímica. Para recién llegados del colegio que dicen, ya de plano, ¿esto para qué me va a servir si yo quiero es otras cosas? Y de repente creen que eso que se enseña en esa asignatura no tiene relevancia, ¿no? Entonces, claro, yo hacía lo mismo, les ponía talleres para que les llegaran antes de la clase, llegaban, no habían leído, tú haces preguntas para sondear a ver si alguien leyó, no, nadie leyó. Dios mío, pero ¿qué estoy pagando? Les decía. Entonces empecé a como armar unas estrategias con videos. También tengo canal de YouTube y hago videos míos o de los mismos estudiantes, que son videos muy buenos, y los subo al canal de las diferentes temáticas, y ahora los tengo ya montados en Virtual Sabana. Entonces está como en Virtual Sabana está el camino que tienes que seguir para el éxito, y el camino al éxito es el video, respondes un cuestionario introductorio a la asignatura, ¿sí? Y llegamos a la clase a cumplir unos retos. Entonces este semestre estoy haciendo un revuelto ahí, como gamificación también. Entonces armé como unos equipos y hago retos, le llamo retos, pero igual son preguntas de validación de si hicieron, visualizaron el video, respondieron las preguntas, y bueno, y empieza a fluir la clase, y creo que eso nos llena un poco de emoción, ¿no? De ese hecho de entrar yo a una clase y divertirme en la clase, y el Kahoot es emocionante, yo he sido estudiante con el Kahoot, entonces eso genera un poco de buenas emociones que sabemos que están ligadas al aprendizaje, y bueno, y hago cierres también. Está el aula invertida, llego a la clase, utilizo la clase más efectivamente para darle relevancia a las temáticas, desde la enfermería y desde la fisioterapia, esto para qué te sirve, y trabajo con algunos casos, de repente casos clínicos o casos fisiológicos, y ya es el cierre. Y evalúo también, casi que cada capítulo que veo hago evaluación, entonces se convierten como en 4 parciales, 3 parciales al corte, de tal manera que estamos ahí. Hicieron taller, vieron aula invertida, clase, cierre, aplicaron, subieron una actividad virtual Sabana, taller de refuerzo, preparación del parcial, grupos de estudio con dirección de estudiantes y parcial. Entonces yo digo, ay no, si no pasan, ya se lo merecen, ya se lo merecen. Sí, una cosa también que me he dado cuenta en esta parte de los Kahoots es que a ellos a veces no les interesa cómo ganar, sino la competencia, como derrotar a los amigos. Entonces siempre son, profe, y si quedamos primeros en el podio nos pone más nota, que no, eso es para ustedes. O sea, yo lo que al final reviso simplemente es lo que hicieron bien o mal. Pero esa competencia, sobre todo que ellos participen, sienten que la clase es mejor. Así uno les dé lo mismo. Por el hecho de que hayan hablado entre ellos un poco y se hayan movido, sienten que la clase es mejor. Es la emoción. Sí.